En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo más patético en este Viernes Santo es ver el desmantelamiento del altar y el vaciamiento del tabernáculo, incluso sin misa. Y la comunión se hace de lo que ayer se consagró. Y como siempre lo he dicho, no es simplemente algo que nos recuerda o conmemora sobre lo que aconteció el Viernes Santo, la muerte de nuestro Señor por nuestros pecados, nuestra redención universal, que hay que distinguirla de la salvación universal, que es herejía. Porque todos somos redimidos, pero dichosa libertad, no todos nos salvamos, porque voluntariamente nos oponemos a la voluntad de Dios, negándole el amor que a Dios se le debe. Y lo que no se ama, se odia. Ese es el drama de la libertad. Odio o amor a Dios. Nadie se salva sin amar a Dios sobre todas las cosas, y nadie se condena sin odiar a Dios sobre todas las cosas. Se habla mucho de la libertad y es sobre ello que juega, aunque la libertad mal definida, filosófica o metafísicamente hablando. ¿Por qué mal definida? Porque nos eclipsa con esa mala definición clásica de que es los medios al fin, que nos obnubila la responsabilidad y el motivo último de la condenación. Nos condenamos porque no elegimos los medios adecuados al fin, absolutamente falso. Porque el fin elegido en concreto en el pecado mortal es un fin que no es Dios, sino nuestro orgullo, la concupiscencia o cualquier otra cosa que se quiere como un fin último, aunque no lo sea, pero se lo quiere, en vez de a Dios. Entonces el pecado no puede ser jamás mortal por equivocarse o no elegir los medios al fin. Y de esto no se han dado cuenta los teólogos, ni los filósofos, ni nadie. Gracias a Dios, el Padre Fábulo y Santo Tomás de Aquino, pero como lo interpretan y lo leen y lo entienden, pues lo trabucan y lo enredan. Entonces, la libertad nos determina como seres espirituales, personas, aunque tengamos materia, cuerpo, pero la entidad del alma es espiritual. Entonces, es lo que nos determina a elegir en concreto el objeto de esa tendencia universal al fin último en absoluto, que es, o en general, que es lo que no conocen o distinguen los filósofos. ¿Serán brutos? No sé, para mí sí. Porque la tendencia e incluso el amor natural a Dios
De eso habla Santo Tomás. Pero es la tendencia. Y que uno quiera naturalmente a Dios, y lo confirme después de manera electiva, no animal, como un ternero quiere a mamá vaca para chupar la leche y alimentarse. Toda criatura tiende a Dios dentro de su grado jerárquico, pero no es todavía electivo. El libre albedrío no juega. Entonces, ahí viene el problema de la libertad, que tiene esa tendencia y ese amor natural a Dios en común, no en concreto. Porque nadie nace conociendo a Dios. A Dios se lo conoce, además de la revelación y de la fe, por la razón, pero requiere una demostración de la evidencia de las cosas creadas que exigen un creador, porque nada se sustenta en el ser por sí mismo. Pero si todas estas cosas no se tienen claras, se dicen barbaridades y estupideces, muy catedrática, muy erudita, pero muy estúpida y burramente. Más cosas que no se dicen y que me toca decirlas a mí. ¿Por qué? Porque las sé. Y los otros porque no las saben o no les da la cabeza. Entonces esa libertad se actualiza en el ser espiritual eligiendo el fin. Y debe de ser Dios y no otra cosa. Entonces esas malas concepciones filosóficas no proporcionan una buena teología y nos ocultan el dilema de la libertad. Y le echamos la culpa a Dios cuando la tenemos nosotros. Porque somos responsables de nuestros actos por la libertad. Entonces, si conocemos eso, nos damos cuenta que con la libertad no se juega. Y que no somos unos animalitos más. Porque Dios hizo al ser espiritual, angélico u humano, para que lo conozca, lo ame, libremente. Entonces todo eso queda eclipsado. Y la misma noción de pecado mortal. Por eso la libertad no es la elección de los medios al fin, sino la elección del fin, y en base al fin elijo a los medios. Y el fin del bien absoluto, infinito, en concreto, no en abstracto o en general. Vuelvo y repito, para que nos entre en la cabeza. Pero no se preocupen, porque los curas no saben de esto, ni aún los de la tradición. Yo no me he encontrado con el primero que hable de esto o que me lo explique. Y es una vergüenza. Pero no tienen la culpa, porque no han tenido maestros.
Y por eso vemos el desastre de las predicaciones. ¿De qué le voy a decir yo, sé buenito, si ese buenito es un tontito que no sabe para qué tiene la libertad y de lo que se está jugando? Y como desde que nacemos esto no nos educan así, porque no se forma la inteligencia ni la voluntad, y de la libertad pues cualquier estupidez. Entonces, mis estimados hermanos, ahí está la correspondencia libre del hombre a Dios y el drama de la existencia humana. Entonces, nadie se condena sino porque libremente así lo quiere. Y nadie se salva sino porque así libremente lo quiere, pero con la moción, el impulso y la gracia de Dios. Porque yo no puedo alcanzar a Dios sobrenaturalmente si Él no sobreeleva la naturaleza humana al orden de la gracia. Son cosas complejas, pero también son sencillas. Si más o menos se explica. Lo que pasa es que la televisión y el internet nos impide pensar. Lo que hacemos es imaginar. Y ya la gente no especifica, no conceptualiza, no tiene la esencia de las cosas. Todo lo da con una explicación imaginativa. Hasta los médicos y los abogados. Lamentablemente. Entonces, nosotros, si nos damos cuenta, vemos que toda nuestra vida es si respondemos a Dios o no, a su amor. Y ese amor que Él, hecho carne, nuestro Señor, nos prodiga en la cruz. Y por eso entonces hoy, el Viernes Santo, en conmemoración de la muerte de nuestro Señor, es que no hay misa y el altar, la iglesia está desmantelada. La iglesia es el templo de Dios como construcción, pero con el sagrario, por la presencia real de nuestro Señor. Si yo quito el sagrado, no hay iglesia. ¿Qué templo de Dios si ahí no está Dios? Así de claro. Aunque queden todos los vitrales y la estructura arquitectónica. Así que un Viernes Santo sin sagrario, vacío, altar desmantelado, es como si no hubiera iglesia o templo de Dios, porque no está Dios. Y eso no es solo por conmemorar lo que pasó aproximadamente 2000 años. Y digo aproximadamente porque si era el año 30, que el cambio de calendario juliano, gregoriano, que por qué se cambió, bueno, lo explico brevemente ya que lo mencioné, porque con el juliano había un error, que con
15 siglos pasó a un error de 10 días que el Papa Gregorio corrigió del 5 de octubre al 10 de octubre, que coincidió con la fecha de la muerte de Santa Teresa, para que la Pascua no se celebrara antes del equinoccio producido en marzo, como venía haciendo y como hacen los orientales católicos, para nombrar a los católicos, que guardan esa tradición estúpida cuando tienen un calendario que no va con la realidad. Además, el calendario no tiene nada que ver con lo religioso, si vamos al caso, si es juliano o si es de mengano, sino simplemente una cronología más exacta y punto. Pero cuando a mí no me da la cabeza y yo confundo la tradición como cómo llevo el corbatín de esas tradiciones, podemos pasar. Lo que no podemos pasar es de la realidad, de la sustancia, del sacrificio, de la presencia real de los sacramentos. Pero bueno, entonces así vemos la iglesia vacía, con la connotación que no es solamente histórica, pasada, sino que es profética. Y sobre esto no se ha hecho énfasis en la iglesia. Eso presagia lo que ya dice Nuestra Señora en la Salet: Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Cuando nuestro Señor dice: cuando vuelva encontraré si acaso fe. Si los tiempos no son abreviados, nadie se salvaría. Pues bien, eso no puede acontecer, ni podría acontecer, con una iglesia espléndida, una jerarquía fiel, y con una verdadera jerarquía en la iglesia, para que todo eso acontezca. Y es lo que no nos han enseñado claramente. Es que eso se tenía que pudrir de adentro, no de afuera. Los chinos, los japoneses y Rusia y el comunismo, de adentro. La corrupción del clero, del sacerdocio, de la jerarquía. Y así invierten la iglesia en contraiglesia del anticristo, y podrá así ser Roma perder la fe y ser la sede del anticristo religioso, principal y fundamentalmente, aunque tiene a su hermano gemelo, el político. Y esto es lo difícil de digerir. Y tan es así que la gente fe tiene como si no sé si tengo chicha o limonada, pero bueno, algo tendré. Y creen, para dar un ejemplo, que lo que me distingue como católico es el Papa. Y con yo decir su santidad el Papa de turno, ya soy católico. Aunque crea en que todas las religiones salvan la libertad religiosa y el ecumenismo aberrante y herético. Pero no, podré decir lo que sea, hasta que la Trinidad no existe. Yo creo en el Dios arquitecto, creador de todo, pero no en el Dios católico, como dice Francisquito heréticamente, y nadie le dijo nada. Y la fraternidad tampoco. Y por eso imbécilmente los curitas, y como le pasa al padre Conte y a muchos, me tienen a mí por enemigo. Yo no soy enemigo de él, ni de nadie, ni de la fraternidad.
Eso queda claro. Soy enemigo del error y de la herejía. Y si soy enemigo porque le digo las verdades que su estupidez no le deja ver, ya ese es problema de él, no mío. ¿Cómo es que exige que tienen que ir únicamente a la misa de la fraternidad? Se volvió cismática la fraternidad, que recibe a los modernistas y no recibe a un fiel que quiera confesarse o ir a misa porque ese día se le dio la gana. ¿Qué le pasa al padre Pagliarani? Quiere que yo le escriba y se lo diga en una carta abierta. Pero si digo que vengo del modernismo, no hay problema, te vamos a convertir. Bueno, pues entonces conviértelo al otro. Que deje de ser meramiano y sea ahora contiano. Que tampoco son meramianos. Porque los fieles no son míos, son de Dios y de la iglesia. Uno los apacienta al que cae. Y punto. Y después el tarugo sabrá dónde va o dónde no va. Y si pregunta, pues le digo lo que le tengo que decir. Pero yo no le prohíbo a nadie, ni le digo a nadie que no vaya a la misa de la fraternidad, como hacen muchos. Otra cosa es que la fraternidad está aflojando y a veces tienen sacerdotes que no son, que los aceptan. Y eso ya es un problema. Pero la fraternidad como tal garantiza la misa, aunque sea con una cum. Porque eso no hace la validez de la misa. Pero si yo no tengo la inteligencia suficiente para darme cuenta de que el una cum me hace comunicatio in sacris con el hereje, y ahí entonces sí, no podría ir, porque yo tampoco como fiel voy a comulgar con el padre que dice una cum. Pero como ese padre no le da la cabeza para darse cuenta, porque el papa será lo que sea, pero no hereje, y por eso entonces el sedevacantismo es cisma y herejía para ellos, ellos dicen una cum. Entonces se puede interpretar que lo dicen por su estupidez, el una cum bajo condición implícita y no explícita, como lo estoy diciendo yo ahora, porque a uno le pregunta y quieren ser católicos. Entonces esos bemoles. Pero bueno, no me voy a salir del tema, pero se metió. Entonces, ya no sé por dónde iba, pero bueno, volviendo a la cosa, a la realidad, a la sustancia, a la esencia de las cosas. Ese vaciamiento de la iglesia es profético, apocalíptico, litúrgicamente hablando. Porque ¿cómo Roma se va a hacer la sede del anticristo? ¿Cómo se va a perder la fe? Al punto que si no se abrevian los tiempos, nadie se salvaría. Cuando vuelva encontraré fe. Es que la estructura de la iglesia tiene que degenerarse, de jerarquizarse. Y de iglesia de Dios en contraiglesia del anticristo o sinagoga de Satanás. Es que no hay otra explicación, aunque nunca nos lo hayan dicho. ¿O cómo se va a perder la fe con un verdadero papa, una verdadera jerarquía, verdaderos sacerdotes, verdaderos sacramentos, verdadera predicación del evangelio, verdadera teología? Imposible. Pero si la filosofía se fue deteriorando
como sustento de la doctrina. La teología durante años, siglos, la mentalidad cambia. Y la Revolución Francesa le da un golpe bien duro. Nos volvemos liberales. Y viene el Concilio Vaticano II. Entonces ya la cosa sí es posible. Pero si no, no podría ser. Por eso San Pío X decía que mientras la Iglesia mantuviera el imperio de la verdad, no aparecería el anticristo. Y nos da, sin querer o queriendo, porque no lo dijo, el atisbo del obstáculo que impide la aparición del anticristo. Porque si él habla de que Cristo, para que venga, primero tiene que venir el anticristo, y para que venga el anticristo tiene que desaparecer el obstáculo, y me dice que la Iglesia, cuando deje de ser la que hace imperar la verdad, y cuando la Iglesia deje ese imperio de la verdad, entonces ya nuestro Señor está próximo a venir. Luego el anticristo vendrá antes. Ya me está diciendo implícitamente, por lo menos para el que tenga inteligencia, cuál es el obstáculo. Y en el imperio de la verdad está compendiado la fe, el derecho romano, que del imperio romano pasó al imperio de la fe sobrenatural, como dice Santo Tomás, la Santa Misa, el Espíritu Santo y lo que quieran. Pero sin imperio de la verdad, todo se desmorona. Y la Iglesia deja de ser luz del mundo para hacerse tinieblas de Satanás. Entonces, así se ve como el vaciamiento que la liturgia nos hace expresar en estos días y sobre todo en hoy es un presagio profético, apocalíptico del estado y condición de la Iglesia, y que ya no hay salvación humana ni triunfo que venga por fuerza humana, porque solamente Cristo en su retorno puede aplastar ese mal. Ningún Papa Santo, porque si pudiera resucitar, ni San Pío V, ni San Pío X, ni San Pedro, componen el estado caótico y putrefacto de la Iglesia actual. Y vaciada del sacrificio. Porque en la nueva misa no hay sacrificio por definición. Es un ágape, una reunión. Y la fórmula ha sido cambiada y adulterada. Pero es que no nos hemos dado cuenta que incluso, y esto lo doy de ejemplo, ¿cómo se van a dar cuenta del cambio? Si en el año 40 o 38, como un misal de una feligresa que se lo dejó de ahí, y miro a ver cómo me traduce
misal de Lefebvre, del cardenal Lefebvre, no de Monseñor Lefebvre. En el año 38 o 40, este es mi cuerpo. Es inválido porque no es este pan. Es esto, esta cosa, esta substancia, sin determinarla específicamente. Es mi cuerpo. Pero ni aún él puede decir, este cuerpo mío es mi cuerpo. Porque no puede ser el cuerpo de él antes de la transubstanciación. Entonces, ¿cómo va a decir este cuerpo mío es mi cuerpo? Tampoco. Por eso tiene que ser indeterminado en la sustancia para que se exprese que esa realidad pueda decir que es su cuerpo. Y entonces, por eso se dice esto. Pero si en el año 40 o 38 traducen este, porque no se daban cuenta ni los obispos, ni el papa de turno, a decir, oiga, venga, esto está mal. Entonces, ¿qué se van a dar cuenta del cambio de la misa, de la fórmula, de la consagración? Y que no son todas las palabras, sino las primeras. Y el sacrificio, ¿quién te lo expresa? La efusión de la sangre, que es por muchos y no por todos. Entonces no está significado el sacrificio de la efusión sacramental. Entonces no hay consagración, perdónenme. Pero esto no lo podía decir Monseñor Lefebvre, porque se seguía por la teología común, clásica, chueca. Así de claro. Pero Santo Tomás en esto es muy claro. Todas las palabras forman parte de la esencia y de la sustancia. Pero vienen los comentadores y dicen, no, pero es que la sustancia no es la esencia, y empiezan leguleyamente y alambican, y eso es lo que quedó. Por eso, pobrecito Monseñor Lefebvre no tenía argumento teológico, técnico, para poder decir, como lo digo yo, con los pantalones bien puestos y la jeta, la boca bien grande, sin pelos en la lengua, que es inválida. Y punto. Y por eso la cambiaron. Y por eso la definición de que no es un sacrificio, sino un ágape, una Eucaristía en acción de gracias. Aleluya. Y se acabó. Y por eso participaban 5 o 6 protestantes que ya no tenían problema en poder decir su cena protestante con la fórmula de la nueva misa, en aras del ecumenismo. Como por ejemplo en Taizé, donde Baxturian, que era ahí el rector, estuvo en la comisión. Y a ver quién me refuta. ¿Qué tilingo de sacerdote o de obispo? No digo de fieles, porque pobres los fieles. Si los curas y los obispos no saben, ¿qué pueden saber los fieles? Que me diga que no. Y no me van a decir que no, porque como les voy a decir bruto y animal, entonces no les va a gustar y se quedan callados. Bueno, por lo menos los hago callar. Porque esa es la única manera. ¿No entiendes? No te voy a hacer entender, pues por lo menos te callo. Y a algunos no les gusta porque quieren seguir hablando estupideces. Pues bueno, conmigo no va la cosa así. Pues bien, entonces,
se ha vaciado, se ha desmantelado sin sacrificio la iglesia, y eso hace ya más de 40 o 50 años, o 60, del 69 hasta ahora, 70, 50 años. Y la fórmula de la consagración, de ordenación sacerdotal y episcopal, y evidente que el episcopal no quedó nada, totalmente distinta. La del sacerdote puede decirse que bueno, que un ut causativo o no, y se podrá discutir si es válido o no, pero es dudosa. Pero con la del obispo no, y sin obispo, ¿de qué sacerdotes hago yo? Y no nos damos cuenta. Y esto es entonces el estado de la iglesia caótico, como lo vemos ahora litúrgicamente en el altar, vacío, sin misa, sin sagrario o consagrario, vacío. Y por eso, si los tiempos no se acortan, nadie se salvaría. Y el obstáculo, hace rato que se quitó. La diáspora, hace rato que se acabó. Todo eso presagia lo apocalíptico de nuestra existencia a finales del siglo XX y principios del XXI. Y nadie se quiere dar cuenta. Y los que se dan cuenta, a medias, porque son aparicionistas, porque no saben teología, no saben filosofía, no saben exégesis, no saben. Y así dicen cualquier cosa. Más o menos verdades, pero no con claridad y precisión. Entonces, lo que vemos hoy es el estado profético de la iglesia, y que ya no es tan profético porque, como lo he dicho, ya lo vemos en la actualidad. Tenemos el apocalipsis encima, no sabemos la recta final, pero de que la película va hacia el final, al desenlace, ya está. La elongación, no sé, pero como estúpidamente la gran mayoría del clero cree en el triunfo de la iglesia descontextualizado, entonces no, tiene que haber un triunfo primero y después vendrá lo otro. Y así Monseñor Williamson dice el apocalipsis chico, en miniatura, la pruebita para que después venga el grandecito, abuela. Pero no el solo, la mayoría. Entonces, lo que huela a triunfo post-apocalipto parusiaco, que requiere la venida, milenarismo, eso es detestable, porque les contradice su estúpida exégesis, basada en el hombre y no en la intervención de Cristo. Y así tenemos 1001 opinión, menos la verdadera, o la que posiblemente tenga mucho más verdad y más lógica, como lo estoy explicando. Pero es que esto no lo explico yo de mi cabeza, porque estas cosas están dichas con otras palabras por San Ireneo y por el milenarismo patrístico de los primeros 5 siglos de la iglesia. Y eso no se puede tirar por la borda. Entonces, ya no me quiero alargar más. Esto que vemos hoy, padecemos hoy, litúrgicamente, y lo estamos viviendo históricamente,
es todo lo que acabo de decir. Profético y ya en presente. Lo que nos falta saber es el fin, el tiempo, pero de que empezó, empezó. Dejando de ser hollada Jerusalén por los gentiles y la capital de Israel. Ya desde el 48, 47 que comenzó la cosa hasta que cuajó con la toma de Jerusalén en el 67, 68, ya no me acuerdo. Ni me tengo que acordar porque no estaba por ahí. Bueno, por historia sí. Entonces, eso explica la situación. Claro que sin una gracia de Dios, esto tampoco se entiende. Pero es que sin gracia de Dios no somos ni católicos, ni apostólicos, ni romanos. Así que el que se crea católico, apostólico, romano, que pare mientes en lo que digo. Y el que se atreva a contradecirme, que mire bien si es católico, apostólico y romano. Porque los argumentos que estoy dando son irrefutables. Otra cosa es que no se quiera ver, que no se quiera, como no quisieron ver los judíos y mataron a Cristo. Y que lo acusaron con falsos testimonios. Y nuestro Señor no contestó, ni a Pilato. No contestaba las estupideces. Hasta que el sumo pontífice, ya harto, iracundo, en su fobia judaica deicida, yo te ordeno que nos digas, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y ahí se centra todo el drama. Y ahí nuestro Señor lo dice, sí, yo soy. Y me veréis a la diestra de mi Padre cuando vuelva apocalíptico 1 y 1000 veces más. Así que se afinen los antiapocalípticos, sacerdotes y fieles inducidos por esos sacerdotes ignaros. Porque creen en un milenarismo invertido al revés, a lo judaico. Y no al único verdadero que queda. Entonces, ¿qué dice Caifás? ¿Qué necesidad tenemos ya de tanto testigo? Si lo acabamos de oír, blasfema. Se hace Dios. Dice que es el Hijo de Dios, que es el Padre. Yo le pregunto si el Hijo del Bendito, del Altísimo, y me dice que sí. Blasfema. ¿Y por qué le preguntaron? ¿Porque podía ser un loco? Ah, pero es que el loco hacía milagros. El loco convertía a la gente. Entonces no era un loco, era un santo hombre de Dios por lo menos. Resucitó a Lázaro. Se convirtieron muchos judíos por la resurrección de Lázaro. Entonces, en vez de rebobinar, no, blasfema. No hay nada que hacer.
Y ese es el deicidio, el drama. Ahora que el juicio fue justo, injusto, sí, todas esas leguleyadas y por supuesto, pero eso no es la esencia. La esencia es que este tipo hacía milagros y resucitaba y calmaba las tempestades, echaba al demonio, dominaba la naturaleza, el cosmos y la vida y la muerte. Y encima decía que era el Hijo de Dios y que su Padre era Dios y que Él es su Hijo. No quedaba otra, creer o reventar. Pues lo reventaron a él y lo mataron. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros con nuestra libertad? Cuando no buscamos y amamos a Dios sobre todas las cosas. Y en primer orden. Y así entonces, como el odio lleva a la muerte de la verdad, terminamos matando a Cristo. Incluso cada uno de nosotros, si nos condenamos por nuestra libertad, que no quiere admitir la verdad manifiesta, y se produce el pecado contra el Espíritu Santo, que en su grado culminante es la impugnación de la verdad manifiesta y conocida. O manifiesta o conocida, como quiera. Y ahí está todo el drama. Entonces vemos cómo se concatena todo eso. Y cómo entonces no es una simple Semana Santa de algo pasado, sino de algo futuro, apocalíptico, y ya comenzado en presente, porque vivimos los últimos tiempos apocalípticos que ya comenzaron, por lo menos, con el retorno y el fin de la diáspora. Y hasta que Jerusalén dejara de ser hollada por los gentiles, como decía San Lucas, para que venga el Señor. Y el obstáculo que los vislumbra San Pío X, queriendo o sin querer, que cuando la iglesia dejara de ser la que quisiera imperar la verdad, ya nuestro Señor viene. No antes. Entonces, si ya viene, no antes, y pasa eso, es porque tiene que venir el anticristo. De ahí deduzco yo, lógica e inteligentemente, que el obstáculo es el imperio de la verdad mantenido por la iglesia, y que hoy es tinieblas y confusión, lo opuesto de la verdad. Porque todo se vale menos la verdad. Y a ver cómo se puede negar esto. Entonces, mis estimados hermanos, creo que ya me alargué y no me quería alargar, pero estas cosas no las dice ni las ha dicho nadie. Pero alguien las tiene que decir, porque si no, la dirían las piedras o los sapos o la burra de Balaam. Entonces es mejor que sea un enano como yo que las diga, aunque esté montado sobre muchos gigantes. Pues bien, eso es todo. Que nos sirva esto entonces de meditación litúrgica, mística, exegética, teológica y milenarista, apocalíptica.
porque es una realidad que lo engloba todo. Y si a alguien le queda duda cuándo se convertirán los judíos, en el preciso momento que lo vean venir, él lo dice: cuando me veáis viniendo. Y ahí se convertirán en masa. No las conversiones esporádicas. Y si se convierten los judíos, también se puede convertir los rusos, y los chinos y los japoneses, y nosotros mismos si estamos medio convertidos o no convertidos del todo. Entonces, que esto nos ayude para poder meditar esa pasión y muerte de nuestro Señor, y cómo toda esa connotación con lo que hoy estamos viviendo y pasa en la Iglesia y en el Vaticano, con toda la jerarquía a bordo. Entonces, pedir luces para que todo el mundo entienda, aunque de hecho muy pocos son los que van a entender o querer hacer el esfuerzo de entender. Pero por eso la verdad no tiene que dejar de ser dicha, porque la semilla se tira, se revolea por donde fuera, al borde del camino, en tierra de pedregales o en tierra buena, a donde caiga, y allá cada uno con su libertad que elija y se atenga a las consecuencias, para amar y servir a Dios o para odiarlo y detestarlo. Cielo e infierno, porque el purgatorio se volatilizará. 2 estados solamente, terriblemente. Y por eso entra en juego, además de la gracia, sin la cual sería imposible, entra en juego, además de ella, la libertad humana de la que tanto hoy se habla, pero nadie sabe ni para qué sirve. Que la Santísima Virgen María nos ayude con su entereza al pie de la cruz, porque no estamos viendo sino la crucifixión de Jesús y la crucifixión de su cuerpo místico, con la realidad apocalíptica que hoy estamos viviendo y verificando con todos nuestros 5 sentidos, si es que queremos darnos cuenta. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.